Bienvenidos todos, aquí estamos de vuelta en Last Prize TCG y hoy su compañero Drop en enseñarle a ustedes cómo jugar Pokémon TCG online. Y para eso le traje a un invitado especial. Aquí está Giro. Hola a todos mis entrenadores de Pokémon TCG, mi nombre es Giro y para todos esos jugadores que quizás no tengan una tienda física cerca para ir a jugar, esta es la solución perfecta. Así que Drop, vamos con el primer paso. Claro. Ok, así que abre tu navegador y escribe limitlesstcg.com. Ya estando en la página, dirígete a la pestaña Play arriba en la derecha. Esto te llevará a una nueva página donde verás un icono de persona también arriba a la derecha. Haz clic ahí y luego selecciona Create Account, que esto es para crear la cuenta. Te pedirá tu nombre, correo electrónico y lo más importante, tu nickname de Pokémon TCG Live. Asegúrate de escribirlo exactamente igual a como aparece en TCG Live. Ok, una vez creada tu cuenta, ven nuevamente hacia la derecha para darle a la pestaña de Play y luego selecciona el recuadro de Pokémon Trading Card Game y ya ahí vas a poder comenzar a buscar torneos. Diariamente hay muchos torneos, todos gratuitos, donde puedes obtener premios y muchísima experiencia. Incluso aquí hay jugadores internacionales compitiendo. Pero mira, por ahora los dejo con Draw para que les explique cómo registrarse en un torneo paso a paso. Ya que tienes cuenta de Limitless TCG, ahora vamos a enseñarte cómo registrarte en un torneo. Cuando estás aquí en la parte de torneos, vas a ver tres cosas. Vas a ver torneos que están en proceso, que son estos que están aquí, torneos que ya han sido completados y los torneos que van a empezar. Los torneos que van a empezar están organizados por fecha, Oncoming Tournaments. Vamos a elegir este que creamos para ustedes para darle una idea de cómo es iniciar o registrarse en un torneo. Vamos a usar este de Test Tournament. Vamos a darnos a registrar y aquí van a pedir varias cosas. Como Giro mencionó en la creación de cuenta, vas a poner el nombre que tienes en el Pokémon Live, específicamente ese nombre para que así te puedan agregar. Luego aquí puedes poner el nombre que van a ver en el torneo, aquí en Limitless. Puede ser el full name que pongas tú en la creación de cuenta de Limitless o una abreviación. Bien, y lo último, algunos torneos tienen códigos para entrar, otros no. Este tiene código ya que es un test que estamos haciendo para que no entren más jugadores y podemos explicarle todo a ustedes. Pero nuevamente no tienen código. Así que vamos a entrar al torneo. Vamos a poner el código que es Last Prize Test. Y lo voy a registrar. Listo, estamos registrados. Ahora vamos a ir a Dashboard, nuestra página favorita para todos estos procesos. Dashboard. Le voy a enseñar el torneo donde estamos registrados. Lo siguiente es darle a check-in y mandar la lista del deck que vamos a usar. Vamos a darle a Submit Decklist y aquí vamos a enseñarle cómo buscar una lista para ponerla aquí, la que van a jugar ustedes. Hay dos opciones. Están copiarla de Limitless en los torneos que ya conocen ustedes, que se hacen todos los fines de semana, siempre, que son en tiendas locales o en regionales e internacionales también, que pueden buscar el deck aquí y decklist, o si desean también pueden exportarla directamente de Live. Aquí vamos a enseñarle cómo se hace eso. Para exportar tu deck directamente desde Pokémon TCG Live, vas aquí a Decks, luego eliges el deck que deseas, en Polion, mejor el deck del formato ahora mismo, lo voy a exportar aquí, dándole a exportar. Y luego vamos de vuelta a Limitless para pegarlo en la sección de Submit Decklist. Aquí en esta sección vamos a pegarlo y le damos a Submit. Luego de que la lista del mejor deck del juego esté enviada, le vamos a Dashboard y estamos listos. Estamos listos. You are checking. Best luck in the tournament. Estamos preparados para todo. Si tienen curiosidad de qué hora empiezan los torneos y todo eso, nuevamente aquí tienen un horario de su hora local de cuándo va a empezar. Y si quieren algo más específico, pueden ir a Schedule y están el checking time y también el decklist time. Una vez registrado, ya estás dentro. Pero, ¿qué pasa cuando empieza el torneo? ¿Qué sigue? Aquí vamos a dejar a Giro explicando eso. Cuando el torneo empieza, Limitless te asignará automáticamente un oponente. Para ver quién es, ve a la pestaña de Pairings o también puedes ir a la pestaña arriba que dice Dashboard. Ahí verás el nombre del jugador y su nickname en TCG Live.
Nunca olvides darle al botón de check-in para que te asegures en la partida. Abre Pokémon TCG Live y ve a amigos. Y ahí envíale solicitud exactamente como aparece el nombre de su nickname. Cuando ambos estén conectados, uno envía el reto y listo, la partida comienza. Al terminar, regresen a Limitless y reportan el resultado: win, loss o tie. ¿Okay? Si hay algún problema, puede usar el botón de Call Judge para pedir su ayuda. Ahora regreso con Draw para explicar qué hacer si algo sale mal. Los problemas que normalmente pasan en los torneos de Pokémon TCG Online son los siguientes. Tu oponente no aparece, puede hacer lo siguiente. Si tu oponente no aparece, solo recomendamos esperar 5 minutos. Automáticamente, después de 5 minutos y tu oponente no aparece o le da check-in, el juego te va a dar, o la página te va a dar automáticamente un win. En caso de que le dio check-in, pero igual no aparece, no te escribe a la parte de abajo, no te agrega, tú puedes llamar a un Josh Call. Aquí está. Voy a hacerlo de nuevo. Perfecto. Josh Call o Trouble Setting the Mashup. Enviar y va a aparecer un Josh que te va a ayudar a resolver el problema. Y le puedes escribir: mi oponente no se ha presentado. El Josh va a verificar el asunto y te va a dar victoria si corresponde. Problema número 2. Te desconectaste o se cerró el juego. Cuando pasa eso, si fue un error de ambos, la partida se puede repetir. Si tu oponente no quiere repetir, solamente tienes que llamar a un Josh y explicarle el asunto que se dañó el juego. Ahora, si a ustedes, ejemplo, el inicio de partida, tu oponente se le dañó el juego y te lo reporta ahí al inicio de partida, nuevamente hacemos un reset. No todos los torneos hacen reset. Si el oponente no está de acuerdo, ya es un game loss. Pero para eso siempre recomendamos virar la parte de detalles del torneo para verificar sus reglas. Número 3. Tu oponente reportó mal el resultado. Presiona Josh, request Josh. Ahí pones Opponent Report Game Result Wrongly. Le mandas y le explicas o le escribes al Josh que el oponente puso un loss en vez de un win, o puso un win en vez de un loss. El juez va a verificar eso. Algunas veces van a pedir pestañas o screenshot mediante Discord para verificar que está correcto y luego van a arreglar el resultado. Bien, ahora lo dejo con Giro para que le explique a ustedes cómo es el formato de ese torneo. Listo, entrenadores, los torneos de Limitless se juegan en rondas suizas, donde en cada ronda juegas contra personas con puntajes similares y no te eliminas por perder, por lo cual te aseguras jugar el mismo número de rondas que los demás jugadores. Al final, los mejores pasan al Top Cut. Ok, ¿cómo se establece el sistema de puntos? Una victoria te da 3 puntos, mientras que un empate te da 1 punto. Lamentablemente, las derrotas cuestan 0 puntos. Así que, entrenador, ¿cómo saber si el torneo tiene rondas de Top Cut o no? Ok, puedes ir a la sección de detalles del torneo y en la estructura del torneo abajo te dice cuántas rondas adicionales tiene el torneo. Por ejemplo, esta que vemos aquí en pantalla tiene el Battle Phase, que solamente van a ser 8 rondas suizas, mejor de un juego. Pero por ejemplo, si vemos este otro torneo que encontramos en Limitless, nos especifica que además del Battle Phase de las 7 rondas, también va a haber una ronda adicional que se llama el Top Cut. Y usualmente ahí especifica cuántas rondas van a ser y en qué formato, si va a ser mejor de un juego o mejor de 3. Y te preguntará, entrenador, mientras corre el torneo, ¿cómo van los standings? Bueno, para eso te voy a dejar con mi amigo Draw. Bien, para ver tu posición en el standing de un torneo, lo que vas a ir aquí a las opciones del torneo, le vas a standing y te va a colocar la posición en la que está. Como ya gané en contra de Sendo, gané 3 puntos por victoria y estoy colocado en el primer lugar. Giro también está colocado en el segundo lugar. No significa que yo esté arriba de él. Hasta que termine el torneo, no sabemos quién va a ser el primer lugar porque tenemos ambos los mismos puntos y el mismo récord. Pero bien, un ejemplo te voy a dar de un torneo ya completado, que es este. Aquí podemos ver en standing. El primer lugar fue Embark, que tiene 7-0, terminó con 21 puntos y fue el primer lugar porque consiguió más puntos que la mayoría y jugó sus 7 rondas también. Pero se fue invicto a diferencia de Pepito JR de Ecuador, que se fue 6-1. Bueno, entrenadores, y cuando el torneo termina,
puedes ver los resultados finales, revisar tus partidas, analizar tus oponentes y bueno, reclamar premios si lo hay. ¿Verdad, Dro? Sí, muchos torneos ofrecen códigos, entradas, puntos o experiencia, que es lo que casi siempre estamos aquí para conseguir experiencias competitivas. Y para torneos como los nuestros que ofrecen códigos, pueden darle aquí a dashboard o al icono de la persona, le dan a historial y luego le dan a reward. Ahí van a aparecer los códigos que han ganado en los torneos que han jugado. Le dan clic a show codes, le van a aparecer todos esos códigos. Bueno, entrenador, y con Limitless TCG, como ya ves, puedes jugar torneos todos los días, totalmente gratis, desde tu casa y contra jugadores de todo el mundo. Es una herramienta increíble para mejorar y prepararte para eventos grandes. Bien, aquí Dro otra vez y espero que le haya ayudado este tutorial. Si quieren más contenido como este, guía, torneos, transmisiones en vivo, solo síganos aquí el equipo de Last Prize TCG y nos vemos para la próxima. Adiós. Chao.